Al ver los puntos del plan de paz del que se habla desde finales de noviembre, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, comentó acertadamente: sabemos que no se trata de paz, sino de negocios. Y de hecho, The Wall Street Journal publicó a finales de mes un artículo que podría considerarse una bomba informativa, aunque en nuestra región pasó casi desapercibido. La información privilegiada del medio revela un acuerdo tras bambalinas que lleva a la rendición de Ucrania de facto y explica por qué Donald Trump tiene tanta prisa, dándole a Volodymyr Zelensky hasta Navidad para aceptar el llamado plan de paz preparado por su administración. Este artículo de The Wall Street Journal revela la lógica de lo que ocurre. Leamos. El mes pasado en Miami Beach, 3 influyentes empresarios, 2 de Estados Unidos y 1 ruso, se reunieron para discutir cómo terminar la guerra. Sin embargo, según las fuentes, se trataba de algo mucho más grande, sobre un plan para sacar a la economía rusa, valorada en $2 billones, de la crisis y permitir que empresas estadounidenses accedan a los activos rusos, dándoles prioridad sobre las europeas. Steve Witkoff, Kirill Dmitriev y Jared Kushner se reunieron en la mansión de Steve Witkoff. Dmitriev sugirió usar unos $300 mil millones en activos rusos congelados para inversiones conjuntas, como desarrollar recursos árticos, y afirmó que no hay límites para lo que pueden lograr 2 antiguos adversarios. Tengo un sueño, como Martin Luther King, de que este artículo o mi video lo vea cada soldado ruso que está sentado en una trinchera. Vladimir Putin ha dado muchos discursos sobre su lucha por un mundo multipolar frente a la hegemonía de Occidente. Su representante Kirill Dmitriev propone a los estadounidenses repartirse $300 mil millones de los rusos, sin incluir las reparaciones. Dmitriev incluso ofrece al principal adversario proyectos de inversión que claramente no serán de beneficio mutuo ni honesto. Estados Unidos, consciente de la vulnerabilidad de Rusia, buscará condiciones más favorables y superganancias para sí mismo. Así, por ejemplo, en el artículo mencionado del Wall Street Journal se menciona la discusión sobre la compra del Nord Stream 2 por parte del amigo de Donald Trump, Stephen Lynch. Como el propio Lynch dejó escapar, él podría comprar el gasoducto por una ganga, aunque solo el costo de construcción se estima en $11 mil millones. Es difícil definir qué es una ganga, pero ahora sabemos por qué el inversionista y amigo de Trump, quien donó mucho a su campaña, tiene tanta confianza. La venta del gasoducto fue solo uno de los temas que discutieron Witkoff, Dmitriev y Kushner. Porque esto es lo que también dice el artículo. Algunos de los amigos más cercanos de Putin, multimillonarios de su ciudad natal, San Petersburgo, que están bajo sanciones, Gennady Timchenko, Yuri Kovalchuk y los hermanos Rothenberg, Boris y Arkady, enviaron a sus representantes a reuniones secretas con empresas estadounidenses para explorar oportunidades de hacer negocios en el sector de tierras raras y energía, según fuentes familiarizadas con el desarrollo de estas reuniones. En mi nuevo video exclusivo, que saldrá mañana en Patreon, membresía de YouTube y canal privado de Telegram, cito a un profesor de la Universidad Estatal de Moscú, quien señala que China no apoya a Rusia en la guerra como podría, debido a la desconfianza. Pekín teme que en algún momento Moscú pueda cambiar su orientación antioccidental. Si ven el episodio mañana, pongan atención. En el artículo que analizamos hay una clara confirmación de las palabras del profesor. Los multimillonarios de Putin y sus amigos leales, que por cierto no son dueños de empresas que hayan creado personalmente, sino de corporaciones de extracción de recursos naturales que, en teoría, pertenecen al pueblo. Aquí todos se rieron, aunque en guerra evito bromear. Salió solo. Cuando Vladimir Putin asumió la presidencia, obligó a las grandes petroleras a exportar petróleo mediante Gunvor, una empresa suiza offshore de Timchenko. En su momento, el 30% del petróleo ruso vendido a Occidente, una cantidad enorme, pasaba por esta empresa intermediaria, que ganaba algo por cada barril nuestro y suyo. Por ejemplo, Timchenko, a través del grupo Volga, posee participaciones en empresas de extracción y procesamiento de recursos, Novatek, extracción de gas, Sibur, petroquímica, procesamiento de gas y productos petroleros, y los Rothenberg, extracción de carbón. Y estos señores, a través de sus representantes, como supimos, negocian ciertos acuerdos con los estadounidenses. ¿Alguien sabe si precisamente por esto comenzó la llamada Operación Militar Especial o tal vez Putin la declaró por esto? Leamos el artículo.
En negociaciones secretas, Neil Chapman, vicepresidente senior de ExxonMobil, se reunió con Igor Sechin, jefe de Rosneft y exsecretario de Putin, en Doha, para tratar el posible regreso de Exxon a un gran proyecto en Sajalín, suspendido tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. Exxon, de Todd Boehly, importante patrocinador del partido de Trump, evaluó comprar activos de Lukoil, el segundo mayor productor de petróleo ruso. En octubre, Estados Unidos sancionó a Lukoil para presionar a Moscú, lo que hizo que la empresa vendiera sus activos en el extranjero. Parecería que no hay nada inusual, simplemente están comprando activos que ya están bajo sanciones, pero aquí hay un detalle importante. El asunto es que la empresa ExxonMobil podrá adquirirlos nuevamente por una ganga, ya que para cerrar el trato, cualquier comprador necesitará la aprobación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. De hecho, serán precisamente los estadounidenses quienes decidirán a quién otorgar esa aprobación. En pocas palabras, el comprador podría simplemente no tener competencia. En resumen, es algo así como una subasta de garantía 2.0, porque todo indica que la primera en recibir el permiso será precisamente ExxonMobil, que podrá adquirir los activos a un precio significativamente menor que su valor real, ya que probablemente simplemente no tendrá alternativas. Bueno, en general es un trato increíble. Aquí solo hay una pregunta muy seria. ¿Cuándo empezarán a hacer parches para los asaltantes rusos que mueren en masa cerca de Pokrovsk, con la inscripción SA ExxonMobil? Pueden estilizar la letra Z según las realidades actuales, pero les advierto que el logotipo está patentado. El derecho de uso solo lo obtienen los suscriptores de los canales exclusivos. Todos los enlaces están en la descripción. Sigamos leyendo el artículo de The Wall Street Journal. Empresarios cercanos al Kremlin como Timchenko, Kovalchuk y Rothenberg ofrecieron a los estadounidenses concesiones para extraer gas en el mar de Ojotsk y otras regiones, según fuentes de las negociaciones. Discutieron el desarrollo de tierras raras cerca de Norilsk y en 6 regiones de Siberia. Según los proyectos de contratos estudiados por el Wall Street Journal, un amigo de la Universidad de Trump Jr. estaba negociando la adquisición del 10% de las acciones de un proyecto de producción de gas natural licuado en el Ártico de la empresa Novatek, el segundo mayor productor de gas natural de Rusia, que pertenece en parte a Timchenko si Estados Unidos y el Reino Unido levantan las sanciones contra la empresa. En general, la idea es clara. Como dijo Donald Tusk, no es paz, son negocios. Y aquí podría parecerles que estoy descontento con el plan de Trump porque ahora las riquezas naturales de Rusia serán explotadas por empresas estadounidenses. Como diciendo, ¿qué más me da con quién Timchenko extraiga el petróleo si eso va a traer la paz? Me apresuro a asegurarles, si yo supiera con certeza que este acuerdo comercial traería una paz duradera a Ucrania, me haría un tatuaje de Trump, pero el problema es otro. Si para Trump este plan de paz es un negocio rentable, para Putin es solo una herramienta conveniente para llevar a cabo su principal objetivo. ¿Qué ha obtenido ahora el Kremlin de esta operación especial que está llevando a cabo Kirill Dmitriev? Estados Unidos se aleja más de Europa y en el viejo continente temen que en una guerra con Rusia no recibirán apoyo, por lo que consideran votar por políticos prorrusos. El Kremlin esquiva sanciones y el envío de armas. Zelensky enfrenta constante presión política. Y si además logran obligar a Kiev a ceder territorios, o más bien, no territorios, sino las ciudades más fortificadas de la región de Donetsk, nada impedirá a Putin, después de ocupar nuevas posiciones, anunciar en algún momento una operación militar especial 2.0, por supuesto, después de que el régimen de Kiev de repente ataque los nuevos territorios rusos. Hoy en la noche, 2 grupos de sabotaje de militares ucranianos llegaron a la frontera con la Federación Rusa en la región de Lugansk y desde el territorio de Mariupol. Como resultado del combate que tuvo lugar, nuestros guardias fronterizos, con el apoyo del Ministerio de Defensa de Rusia, destruyeron estos 2 grupos de sabotaje. ¿Recuerdan que un día antes de la invasión, Burnikov, jefe del Servicio Federal de Seguridad, dijo que las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron capturar Rusia con 2 vehículos de combate y transportes blindados? Por supuesto, después los expertos demostraron fácilmente que era un transporte blindado ruso pintado con camuflaje pixelado ucraniano. ¿Y si las Fuerzas Armadas de Rusia realizan una operación de bandera falsa tras el acuerdo Witkoff-Dmitriev? Trump investigará quién reinició el conflicto o culpará a Zelensky, que supuestamente quiere involucrar a Estados Unidos en una guerra lejana en Europa del Este.
Ya he mencionado esta idea en múltiples ocasiones. Lo principal que Trump le dio a Vladimir Putin fue margen de maniobra, y eso podría costarle muy poco al dictador del Kremlin. ¿Y qué importa permitir concesiones a estadounidenses en algunas empresas extractivas? O sea, entienden, no me preocupa que Rusia y Estados Unidos puedan restablecer lazos económicos y desarrollar negocios. Lo que me asusta es que para Washington un acuerdo comercial sea la prioridad principal al promover la paz en Ucrania. Por favor, les pido que vuelvan a ver ese video mío de julio de 2024, donde expresé mis temores de que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca significaría un cambio de enfoque, de una estrategia estatal a la lógica de un agente inmobiliario neoyorquino. Y el enfoque de Vladimir Putin, como sabemos, no ha cambiado y no va a cambiar. Yo no soy presidente. Puedo decir que la guerra no terminará hasta que derrotemos moral y políticamente a Europa, hasta que las élites europeas enloquecidas no detengan su loca carrera hacia una guerra mundial. Esperemos que entren en razón sin tener que cargar con el grave pecado de usar armas. Y represalia masiva. Y esta revelación de Sergei Karaganov, a quien publicaciones serias llaman el ideólogo de la política exterior de Rusia, demuestra la diferencia de enfoques. Ni Trump ni nosotros, gente normal, entendemos para qué hacer guerras cuando se puede ganar dinero. Esa es la lógica de la gente sana, pero en el Kremlin no son así. Y el viejo Donny no quiere entenderlo y probablemente tampoco puede. Y esto le da a Putin una oportunidad única de hacer lo que planea y casi garantizar la no intervención del hegemón occidental. La administración de Trump, en su doctrina de seguridad nacional, escribió, cito: "La mayoría de los europeos quiere la paz, pero ese deseo no se refleja en la política, en gran parte porque sus gobiernos socavan los procesos democráticos". En la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, la falta de paz en Ucrania se atribuye a la postura de Europa. ¿Y protegerá la América de Trump a esa Europa? Mi respuesta es no. Entonces, ¿cómo no va a aprovechar Putin la situación actual? Mientras grabo todo esto, ni se imaginan cuánto deseo estar 100,000% equivocado. Me encantaría que la guerra en Ucrania acabara tras firmar el mejor acuerdo de la historia, llamado Donald Trump. Ojalá el 47º presidente de Estados Unidos sea recordado como pacificador y reciba 10 premios Nobel de la paz. Los hechos son tercos. La historia demuestra que la paz con un dictador mediante negocios es imposible. A Hitler, Stalin, Mao Zedong, la dinastía Kim de Corea del Norte, Mussolini y Ceausescu no les importaban las buenas ganancias ni las economías prósperas de sus países. Estas personas son de otra índole y Putin también es de otra índole. Así que Europa, que en 4 años de guerra apenas logró cavar 3 trincheras, literalmente 3, con una longitud total de unos cientos de metros, y en medio del campo puso unas cuantas docenas de obstáculos de concreto solo para mostrárselos a los periodistas, está cometiendo un error gravísimo. A Putin no le interesan el dinero y a Trump lamentablemente le atrae demasiado. No puedo imaginarlo. ¿Cómo discutir seriamente el trato del socio comercial de Trump? ¿Sabes? Es un trato inmobiliario para enriquecer a la familia Trump y vender Ucrania. Y es que, sí, ¿cómo podemos discutir seriamente que Ucrania tendrá que renunciar a fortificaciones que están salvando a Europa? Estamos celebrando a la OTAN. La OTAN no es fuerte. La OTAN no existe. Eso es falso. Es OTAN. 4 letras. La razón por la que siguen aquí celebrando es que Ucrania muere cada minuto. Putin, Xi Jinping y otros lo celebran. Gracias a Ucrania, Rusia no está cumpliendo el sueño de Putin de restaurar un imperio ruso, pero si Dios no lo quiera, Ucrania se ve obligada a hacer este trato. Entonces, muy claro, Putin hará realidad su sueño. Y luego, muchachos, ustedes serán los siguientes, pero no están dispuestos a luchar. A pesar de todo lo que conté en este video, quiero enfatizar lo más importante. Estoy totalmente en desacuerdo con aquellos que usan la palabra capitulación en relación con el plan de paz. Más precisamente, el acuerdo comercial que está promoviendo Donald Trump para Ucrania. Después de todo dependerá de qué garantías de seguridad se establezcan en el documento final, las cuales en realidad podrían tardar más de un año en acordarse.
Si en él no solo se incluyen promesas, sino compromisos reales de Estados Unidos para proteger el territorio designado de Ucrania como si fuera prácticamente propio, yo llamaría a esto una derrota de facto para Rusia en la guerra que no llevó al logro de ningún objetivo estratégico. Ucrania, si realmente obtiene garantías plenas de protección que excluyan la repetición de la guerra, conservará lo más importante, la soberanía, la cual, según el Kremlin, debía ser anulada. Pero el problema es que hasta ahora no se ven señales de que Washington esté dispuesto a ofrecer tales garantías. Un problema aún más serio es que Putin nunca las aprobará. Y creo que no es difícil adivinar por qué él no permitirá que Estados Unidos se convierta en garante de la seguridad de Ucrania. Solo queda observar qué lógica prevalecerá en Washington, la comercial o la estratégica.